Hola, soy Marcos. ¿Cómo es que un cordobés, amante de los asados, los fiambres, el pollo, se transforma en un vegano? En mis primeros videos les dije que fue por Vegan Gains, Durian Rider y Freely, pero la verdad es mucho más compleja que eso. A finales del año 2013 ya me estaba poniendo muy gordo. Pesaba alrededor de 90 kilos, así me veía yo en diciembre del 2013. Cuando comencé el año 2014 me puse las pilas, dije bueno, voy a bajar de peso. Empecé a hacer gimnasia, a correr, a volver a jugar al tenis, corrí los maratones, gané un torneo de tenis, pero mi alimentación no había variado en lo más mínimo. A mediados del año 2014 me topé navegando por internet con este tipo, Mike Chang. Tiene un canal de YouTube que se llama Atajos para un Pack de 6. Me impresionó su número de suscriptores y empecé a seguirlo desde el punto de vista del fitness. También recomendaba mucho consumo de proteínas magras provenientes del pollo y de algunos cortes vacunos. Pero también recomendaba la ingesta de carbohidratos como el puré de papas para la obtención de energía. Y también obviamente recomendaba un bajo consumo de grasas. La cuestión que me pareció coherente y comencé a seguir su consejo alimenticio. Finalizando el año 2014, ya no jugaba más al tenis. Me dediqué de lleno al gimnasio y logré una buena condición física, pero aún así no me sentía del todo bien. Quizás fue en abril cuando vi por primera vez a Frank Medrano, un muy conocido atleta calisténico vegano. Tiene una habilidad impresionante, pero nunca se me dio por hacer la dieta vegana porque él la hacía. Se me ocurrió pensar, bueno, si este hombre hace esto con dieta vegana, qué bien que le debe ir comiendo carne, ¿no? Pero de alguna forma la idea comenzó a picarme en la mente, hasta que encontré a este otro sujeto. Este es Richard Burgess, un canadiense de 24 años de quien yo ya les había hablado. El primer video que vi de él, y porque yo estaba viendo videos de Mike Chang, fue uno que se llama Mike Chang, lo peor de la industria del fitness. Obviamente me llamó mucho la atención y me puse a ver ese video. Y en el video se notaban algunas inconsistencias en las recomendaciones dietarias de Mike Chang. Por momentos decía que era bueno comer carbohidratos provenientes de papas, arroz, y después pasaba a una dieta paleolítica según a quien estuviera entrevistando. Si estaba con Ben Pakulski, decía que lo mejor era una dieta paleolítica, y después sí, empezó a recomendar suplementos proteicos, y yo estoy totalmente en contra de eso. Así que a partir de ese video le perdí totalmente el respeto a Mike Chang. Vegan Gains, así se llama en YouTube, Richard Burgess, me hizo meterme de lleno en la comunidad vegana internacional de YouTube. En un solo día debo haber visto 100 videos de Freely, Durian Rider, Vegan Gains, John Keating, John McDougall, Neil Barnard, y el video más importante que vi, el de Gary Yourofsky, el mejor discurso que jamás escucharas. Para finales del mes de abril de 2014 ya había tomado la decisión de que iba a comenzar, pero no sin antes planificar cuidadosamente cómo iba a ser la transición. El 4 de mayo a la noche fui a un McDonald's y me pedí una triple de queso con bacon, y la comí sabiendo que quizás sería la última hamburguesa hecha con carne que comería por el resto de mi vida. Comenzaría suprimiendo totalmente carnes, pero no huevos y lácteos, porque sabía que había algo en el queso que me iba a ser muy difícil de suprimir. Las caseína y las casomorfinas tenían receptores en mi cerebro muy abiertos todavía, y no me iba a ser tan fácil. Y de hecho el primer mes cometí varias transgresiones con el maldito queso rallado. Pero para el mes de junio ya no necesitaba más queso y ya lo había dejado por completo. Además está de decir que mi performance atlética mejoró notablemente. Los pesos que empecé a levantar fueron mucho mayores. Mi periodo de recuperación muscular pasó de 3 días a 24 horas. También bajé de peso. Cometí algunos errores en la carga calórica algunos días y me hizo bajar de 83 kilos a 78 kilos. Me empecé a ver muy flaco. Pero luego empecé a comer mejor y logré estabilizar mi peso en los 82 kilos que peso actualmente. La conexión mental con los animales y con el ambiente se hace sola. Yo pensaba que no se podía vivir sin comer carne, pero luego de ver todas las formas de alimentación que hay sin carne, llegué a la conclusión de que no hay ninguna razón para seguir
fomentando y financiando un sistema, una industria que es totalmente perversa y además daña el medio ambiente. Después obviamente nace el lado activista del asunto. No solamente es de recomendarle a todos tus amigos y tus parientes que hagan lo mismo. Pasa directamente a querer uno, por no soportar la injusticia, hacer algo más. Y bueno, es por esto que existe este canal, El Vegano Cordobés, y que ustedes me están viendo en este momento. Y esta sería, en manera muy resumida, cómo es que yo soy vegano en este momento. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, den me gusta. Si no les gustó, den no me gusta. Pero como siempre les pido, suscríbanse a mi canal y será hasta el próximo video.